A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts. Hola, bienvenidos. Soy Basilio Bonsuc. Te invito a escuchar A Voz Ciudad los sábados a las 10 de la mañana por Radio LSQ. Saludo a los oyentes que en este momento nos siguen también por avozciudad.com. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts. Hola, buen día, buen sábado. ¿Cómo arrancó tu fin de semana extra largo? Quizás estás viajando y en este momento estás sintonizando la radio en el auto y nos escuchás aquí en Radio LSQ. Te cuento que en nuestro episodio de hoy el invitado de la semana es Matías García Terán. Francisco Liernur nos habla de un nuevo equilibrio urbano-rural. ¿Comenzamos? Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify buscando A Voz Ciudad. Aquí está con nosotros el licenciado en psicología Matías García Terán. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Matías, vos en este momento estás ocupando un cargo muy importante en el municipio de la ciudad de Catamarca y contarle a la gente, bueno, presentate, a nosotros nos gusta que se presenten y cuenten su experticia, a qué se dedican y bueno, para empezar a tomar contacto. Bueno, perfecto. Bueno, hablando un poco de mí, como dijiste, soy licenciado en psicología, estudié en la provincia de Córdoba. Además, soy esposo y padre de cuatro niños y una niña. Y bueno, ya hace bastante años que vengo, desde que me recibí, vengo trabajando básicamente con lo que es en la asistencia, desde mi rol de psicólogo, con personas con problemas de consumo de sustancias y personas que atentan contra su vida de alguna manera o intentos de suicidio. Uh-huh. Siempre desde el lado asistencial, de nuevo como mi rol de psicólogo, y los primeros años de trabajo fueron en la ciudad de Córdoba, en diferentes centros asistenciales. Por diferentes razones de índole familiar, decidimos mudarnos a Catamarca y ya al poco tiempo empiezo a trabajar en lo que se conoce como el Exumaraya o el Centro Integral de Salud, también como psicólogo, y empiezo un proceso también ahí de coordinación, de empezar como coordinador asistencial de esa institución. Y en el segundo mandato de la doctora Lucía Corpasi, el primer subsecretario, en ese momento era una subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, empieza con el doctor Fernández. Por diferentes razones, a meses presenta su renuncia y empiezo a trabajar yo ya desde el lado de la gestión pública y ya no solo con la mirada asistencial, sino también preventiva, lógicamente. Llevamos adelante un trabajo en esa área y en el momento en el que asume el actual intendente, el doctor Gustavo Sadi, de nuestro municipio, en realidad, previo a asumir, me convoca junto con el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, el doctor Alberto Natella, con una indicación clara y concisa. Tenemos que hacer algo con el tema de adicciones, consumos problemáticos. Obviamente ellos sin entender de la parte técnica, porque no tienen por qué entendernos, pero sí con la intención política de hacer algo que realmente valga la pena, de hacer algo que sea un antes y un después para nuestra ciudad.
Fue así que en su primer momento asumo el cargo de director general de salud dentro de la Secretaría, para tener una mirada más amplia sobre el fenómeno y no quedar encasillados en el área de salud mental, que muchas veces puede llegar a ser como una dificultad a la hora de planificar acciones y estrategias. Con un plan definido que involucraba la prevención, la asistencia y el acompañamiento. El tema es que, bueno, aparece algo que a todos nos atravesó, que fue la pandemia, y eso hizo que cualquier tipo de plan o proyectos que teníamos en su inicio se vean un poco retrasados. Aún así, el 30 de septiembre del 2020, el municipio se convierte en el primer municipio en acceder a la comunidad mundial llamada Planet Youth. Y ahora voy a explicar un poco qué significa eso. Sí. Entonces, en ese momento, ante la importancia que tenía la firma de este convenio, se decide crear una dirección específica para que lleve adelante este modelo de trabajo, que es la dirección a la cual estoy a cargo actualmente, que es la Dirección de Desarrollo Humano, que se encarga pura y exclusivamente a llevar adelante la implementación del modelo Planet Youth, justamente. Este modelo, este plan, se aplica, por lo que pude leer y pudimos ver, en Islandia, y algunos países del mundo lo han implementado. No sé si algunas ciudades argentinas o esta es la primera ciudad. ¿En qué consiste esto, Matías? Sí. Islandia en la década del 90 tenía problemas de consumo realmente preocupantes. Islandia es un país muy pequeño en el norte de Europa, en realidad está en pleno mar, digamos, entre continentes. Un país muy pequeño, son poco más de 300.000 habitantes. Y en la década del 90 tenía problemas de consumo sumamente graves en su población adolescente. De hecho, era el país que tenía las tasas de consumo más altas de toda Europa. Y obviamente que hacían un montón de cosas, como todos los países y como todas las regiones del mundo, hacían un montón de cosas en pos de la prevención, pero no daba el resultado esperado. La particularidad que empieza a suceder ahí, a partir del año 1992 particularmente, es que un grupo de científicos de la Universidad de Reykjavik, que es la capital de Islandia, empieza a llevar una serie de investigaciones para entender este fenómeno. ¿Por qué los adolescentes de este país consumían tanto? Y año a año llevaban adelante series de estudios, pasaban encuestas, como para entender un poco este fenómeno. Lo que fue realmente destacable es que en el año 1998, ya después de mucha investigación, de mucho dato, de mucho análisis, de mucho pensarlo, los decisores políticos de ese momento tomaron toda esta información y empezaron a hacer intervenciones en el contexto, ya no enfocados necesariamente en los adolescentes, sino en cambiar las condiciones de vida en las que se desenvolvían los adolescentes, porque la ciencia decía eso, que lo que mejor explicaba que consumieran eran las condiciones de vida en las que se encontraban. Entonces empezaron a tomar decisiones en consecuencia. Esta idea madre, ¿no?, de empezar a tomar decisiones a partir de datos científicos fue un poco la génesis de este modelo de trabajo, que se fue obviamente puliendo y perfeccionando. Y a los 10 años ellos habían reducido las tasas de consumo de una manera muy considerable y muy llamativa para otros países que estaban en situaciones similares. Fue así que se empieza a replicar el modelo en otros países de Europa, y ahí pasa a llamarse Jóvenes por Europa, este modelo. Y en el año 2017 lo que sucede es que ya excede las fronteras del continente europeo, y ahí tiene que cambiar su nombre a Planet Youth, porque ya el continente europeo no era suficiente. Sí. Actualmente hay 14 países o 14 municipios, estados, provincias o países enteramente que están trabajando en el modelo de los 5 continentes,
y en donde en Latinoamérica tenemos como tres experiencias. Por un lado, el estado de Guanajuato, en México, que es un estado grande, son más de 6 millones de habitantes, es un estado importante dentro de México. Por otro lado, la experiencia de Chile, que como país en su completud accedió a este modelo, y en Argentina el primer y único municipio que es parte de la comunidad Planet Youth es nuestra capital, San Fernando del Valle de Catamarca. Mm. ¿Y cómo es que llegan a tomar contacto o a saber que esto pasa, ¿no es cierto?, en el mundo? ¿Esto es una franquicia o es del gobierno de Islandia? ¿Cómo es que se contactan con este modelo, no? Sí. A ver, la verdad que los que hemos trabajado y trabajamos en lo que es el tema prevención y asistencia de las adicciones, es casi lectura obligatoria, ¿no? Porque realmente fue un fenómeno muy destacable, ¿no? Es un que actualmente tiene las tasas de consumo más bajas de toda Europa, que no superan los 2 dígitos. Entonces es un fenómeno que todos los que hemos en algún momento atravesado algún curso de formación, algún posgrado, lo que fuera, hemos estudiado algo con respecto al modelo islandés. El tema es que siempre y fundamentalmente en países más latinoamericanos y con nuestras idiosincrasias, siempre mirábamos eso con recelo. Bueno, esto debe funcionar porque son países europeos, para colmo nórdicos, no son muy diferentes a nosotros, y nos quedamos un poco con ese prejuicio de que eso funciona simplemente por las características propias de sus habitantes. La cuestión es que cuando uno empieza a estudiar un poquito más en qué se basa el modelo, simplemente es un marco, una metodología de trabajo que es perfectamente aplicable, que no se necesita ser rubio y ojos celestes para poder aplicarla, ¿no? Es simplemente tener una decisión política, eso es cierto, porque implica que el trabajo tiene que ser transversal y acomodarse a una serie de lineamientos que no son para nada alejados a nuestra lógica de trabajo. Entonces, en ese momento se conjugaron las dos cosas. Por un lado estaba el conocimiento técnico de parte mía y de mi equipo, de que sabíamos que esto existía, y quizás algo que era sumamente necesario, que era la decisión política, que la tuvo el intendente, la tuvo el secretario, y dijeron, sí, para adelante, si esto es lo que mejor ha funcionado en el mundo, allá tenemos que ir. Y simplemente esto, ¿no? Uno se contacta, escribe una serie de mails, hace diferentes llamadas, diferentes Zoom y accede a esto. El convenio es en realidad con la Universidad de Reykjavik, porque es desde ahí desde donde nace esta metodología de trabajo. Entonces, sí, es con ellos que se hace el convenio, que se firman los diferentes contratos de colaboración. Uh-huh. Hay un montón de preguntas que te quiero hacer. Estamos con el licenciado en psicología Matías García Terán, director de desarrollo humano del municipio de la capital de Catamarca. Este plan, este modelo de Planet Youth, motivados por la vida, ¿se aplica a los jóvenes exclusivamente o a ese grupo etario o hay otros? Porque yo soy profesor universitario y he notado, veo una gran preocupación, ¿no es cierto?, en los jóvenes, que quizás me lleva esto a que vos puedas explayarte si ustedes han hecho un diagnóstico de qué está pasando, ¿no es cierto?, con la realidad social de nuestro medio. Porque los chicos jóvenes, claro, ven una situación de frustración, no tienen acceso al trabajo, la pandemia los ha destruido mentalmente también. Nosotros vemos en la universidad, ha bajado el número de estudiantes, ¿no es cierto?, en los talleres de arquitectura, en nuestro caso, que nos toca enseñar arquitectura. Cuando uno recorre el interior de la provincia, habrás visto en South Hill que hay una leyenda muy cruda, muy cruel, que dice: soy joven, quiero vivir o déjeme vivir. Hay muchos suicidios, se tapa también el suicidio. ¿Cómo está este tema de la adicción? Porque yo tengo un amigo que tiene hijos adolescentes y dice, es muy complicado este tema. Conozco una amiga que dice, mi hijo no toma drogas. Se toma 3, 4 botellas de cerveza, dice, en el boliche el fin de semana, pero no toma drogas. O sea, ¿cómo tratamos de tapar todo esto, no es cierto?
¿Cómo está este tema, Matías? Hay mucho consumo, hay mucha desesperanza en los jóvenes, sienten que no tienen futuro. Es cierto eso que dicen los jóvenes, bueno, si yo vivo acá en la ciudad de Catamarca, lo dicen mis estudiantes, puedo vivir en Kabul, en Seúl, en Corea del Norte, porque ya acá es una situación complicadísima, entonces estoy fuerte para eso. ¿Cómo ves? Te estoy dando mucha data, pero para que puedas explayarte, ¿cómo es el diagnóstico que haces de la cuestión esta de las adicciones, ¿no?, en nuestro medio? Está buenísima la pregunta. Como te dije, parte fundamental del modelo es tomar decisiones a partir de datos. Entonces sí, tenemos un diagnóstico bastante riguroso. Nosotros el año pasado tomamos la primera encuesta, la primera tanda de encuestas, que la encuesta tiene nombre de justamente cuestionarios sobre condiciones de vida de los y las jóvenes de la capital. O sea que no solo pesquisamos sobre las tasas de consumo, qué consumen, comen, dónde, etcétera, que es necesario saberlo, lógicamente, sino sobre las áreas relevantes que el mismo modelo y las investigaciones que llevaron adelante encontraron que eran las relevantes en la vida de un adolescente. Esto es, la familia, los padres, la escuela, el tiempo de ocio, cómo destinan los adolescentes su tiempo de ocio, y la relación entre el grupo de pares. Además, se indaga sobre aspectos relacionados con su salud en general, aspectos relacionados con su salud mental, aspectos relacionados con su comunidad, con su barrio y cómo la perciben. Entonces eso nos permite tener como una fotografía de muchos millones de megapíxeles sobre lo que está sucediendo. Claro. Y además, como el año pasado no sabíamos si los datos que nos habían arrojado esos cuestionarios eran propios de una condición coyuntural de la pandemia, y además que fue toda una complicación acceder a las escuelas en ese momento que la presencialidad no era plena, se decidió tomar de nuevo la encuesta este año. Exactamente lo mismo, pero ya pudimos incrementar las tasas de respuesta, tener porcentajes más satisfactorios, etcétera, y poder empezar a identificar si algunas de las cosas que estábamos viendo tenían más tinte de tendencia o eran simplemente un fenómeno aislado de esa situación coyuntural histórica tan extraña en la que estábamos viviendo en ese momento. Entonces nosotros actualmente tenemos 2 diagnósticos relacionados de un año, del año pasado, de este año. Estamos trabajando con un diagnóstico que tiene poco menos de 2 meses de antigüedad, lo cual a la hora de tomar decisiones epidemiológicas es oro en polvo, porque no se suele contar con información tan actualizada a la hora de tomar decisiones. Sí. Entonces, ¿qué nos encontramos con todo esto? Algo que nos llama la atención desfavorablemente son los indicadores, como dijiste vos, en salud mental. En líneas generales tenemos adolescentes que tienen indicadores de ansiedad, de depresión, de que no tienen conceptos favorables hacia su persona, lo cual es preocupante. Inclusive un porcentaje alto de chicos y chicas que han pensado en algún momento quitarse la vida. Entonces hay como diferentes indicadores relacionados con su salud y con su salud mental que son preocupantes desde nuestro punto de vista. Los indicadores relacionados con consumo, esto es más una respuesta participativa de lo que uno puede llegar a decir. A ver, tenemos un 8% de adolescentes que consumieron marihuana alguna vez en su vida. Si lo comparamos con otros municipios que están adheridos a Plenitud, o sea, a nivel mundial, nos encontramos en la línea baja, ¿no? en la parte baja de ranking. Casi para cualquier país de Europa sería un porcentaje súper deseable. Si por otro lado comparamos el haberse emborrachado, eso ya nos pone en los primeros puestos. Entonces uno puede hacer una comparación sustancia a sustancia, comparándose con otros lugares del mundo. Lamentablemente no podemos compararnos con otros municipios u otras provincias de Argentina porque no tienen los datos, básicamente.
Entonces, bueno, ¿en dónde, según qué, es según dónde estaremos en esa comparación? Pero lo que aboga el modelo es, no importa esto, no importa mundialmente cuán cerca o lejos te encuentres de la media de lo esperable. Acá la pregunta a hacerse es, nosotros como sociedad catamarqueña, como vecinos del municipio, ¿qué estamos dispuestos a aceptar? Si para nosotros un 8% de consumo de marihuana es aceptable, perfecto, ya no hay nada de prevención que tengamos que hacer o tendríamos que mantener lo que ya está hecho. Si eso es un porcentaje que no es aceptable, si no va de acuerdo a nuestras normas, a nuestras expectativas, a lo que queremos como sociedad, tendremos que tratar de reducirlo. Lo mismo sucede con el consumo de alcohol o con cualquier otra sustancia. Entonces, ahí la respuesta es, ¿qué queremos nosotros como sociedad? Sabiendo que nuestra población objetiva es de 0 a 18 años de edad. Esto quiere decir que cualquier consumo, inclusive de una sustancia ilegal, hay una suerte de contravención, porque para un adolescente consumir alcohol o menor de 18 años está prohibido. Entonces hay una contravención. Pero ahí la pregunta es esto, ¿qué queremos nosotros como sociedad? Estamos dispuestos a aceptar y que estamos dispuestos a tolerar. Hay recomendaciones, cualquier consumo es peligroso a esa edad o cualquier consumo conlleva un riesgo, pero ahí de nuevo, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Lo que nos da este modelo es un marco para tomar esas decisiones y preguntarnos realmente hacia dónde queremos ir. Y ya no en estas situaciones un poco amarillistas o efectistas, ¿no? De, bueno, el pibe que está jalando pegamento en la esquina, ¿no? Del barrio, que no digo que no exista, existe lamentablemente, ojalá que eso no existiera, pero eso también nos genera como mucha lejanía. Como que es algo que a nadie de nosotros nos va a suceder. Entonces acá la pregunta es otra. Acá están los datos, esta es tu realidad, estos son tus hijos. Toma una decisión con respecto a esto. Claro. Estamos con el licenciado en Psicología, Matías García Terán, director de Desarrollo Humano de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca. ¿En qué consiste concretamente este plan Motivados por la Vida de Planet Youth? Concretamente, o sea, para que la gente lo entienda, van, los buscan a los chicos, los llevan a un grupo, no sé, contame concretamente qué es lo que hacen. Sí, como te dije, la aplicación del modelo es una metodología de trabajo para llegar a las soluciones. Entonces, lo primero que hacemos es tomar encuestas. Nosotros somos los encargados de brindar el diagnóstico. Esos diagnósticos son sumamente específicos porque tenemos un diagnóstico general del municipio y además tenemos diagnósticos específicos por escuela y específicos por barrio, porque las realidades no son las mismas. El siguiente paso es básicamente dar a conocer los resultados. Entonces nos reunimos con cada una de las escuelas, con sus directivos, docentes, etcétera, y le mostramos su realidad. Lo mismo hacemos con los barrios, le mostramos su realidad. Sí. El siguiente paso es generar un plan de acción a partir de eso. Estos son los datos, lo cotejamos con lo que ustedes ven diariamente, cómo podemos hacer para modificar un poco esos resultados. Y ahí empieza todo un trabajo transversal en donde las áreas intervinientes son todas las áreas del municipio, todas las áreas de gobierno provincial, inclusive de la sociedad civil o de la comunidad en sí misma. Porque para llegar a la solución que se necesita, quizás se necesita el área de salud mental, quizás se necesita que intervenga el área de salud, quizás se necesita que trabaje un área relacionada con mediación para trabajar violencia, quizás se necesita trabajar más con padres y ahí necesitamos padres referentes, quizás se necesita priorizar el deporte, quizás se necesita priorizar aspectos culturales. Entonces lo que nos permite el modelo es justamente llegar a esas soluciones de una manera muy aceitada, muy precisa y haciendo intervenir a los que realmente saben, en donde no es necesariamente mi dirección a cargo, porque si no, calcula que tendríamos que generar un municipio paralelo, porque no es tanto el abanico de alternativas que para qué hacerlo eso si tenemos diferentes áreas que intervienen.
Entonces ya en el proceso de accionar, las opciones son casi limitadas y de hecho en la práctica sucede de esa manera. Entonces nuestro rol es más de coordinación y de gestión que de efectores directos. Nosotros damos este marco para que estas áreas que ya están trabajando, nosotros ayudamos a que afine la puntería. Entonces nosotros lo que brindamos es esto, es una mira telescópica para que realmente a donde se esté apuntando sea el lugar donde se tenga que apuntar y no desperdiciar tantos recursos y tiempo como solemos hacer históricamente y más en estos fenómenos tan multicausales. Ahora, en la cuestión de el primer equipo, digamos, que sale a hacer todo esto, supongo que depende de tu área, debe ser un grupo de psicólogos, acompañantes terapéuticos o un equipo interdisciplinario, transdisciplinar. Bueno, el transdisciplinar vendrá después cuando vos decís que se conectan con las otras áreas, pero ustedes primariamente tienen un equipo de psicólogos, acompañantes terapéuticos, no sé cómo funciona esto. Sí, no necesariamente está marcado por un grupo de profesionales, que si bien hay profesionales a cargo, porque en realidad, de nuevo, el rol es de gestión y de coordinación. Entonces, hay que tener acceso a los datos, saber cómo explicarlos, tener la sensibilidad suficiente para reunirse con un grupo de personas y debatir sobre este tipo de aspectos, tener la creatividad suficiente como para generar los planes de acciones. Consultamos con otros profesionales y nos tomamos ese trabajo. Entonces no es necesario que haya un rol marcado o que determinado perfil profesional va a ser el indicado para esto. Por el momento nos sirve mucho el aporte de los trabajadores sociales, por el momento no, por el momento nos sirve mucho el aporte que puede llegar a realizar algún médico, algún psicólogo. Entonces, como de nuevo es un trabajo más de gestión, son más capacidades blandas las que necesitamos que por ahí algún título específico, porque no hay un equivalente en cuanto al perfil que necesitamos para hacer este tipo de trabajo. Se me ocurre que esto les permite a ustedes poder asesorar a la intendencia o en el gabinete, ¿no es cierto?, para poder ver cómo trabajar, qué sé yo, en fortalecer los lazos familiares en determinados barrios, también con las amistades, ¿no es cierto?, o profundizar las actividades deportivas en determinados lugares, o actividades culturales, o en las escuelas, realmente cómo tienen que, o cómo también se me ocurre, deben también saber si hay alguna predisposición genética, ¿no es cierto?, ambiental. Claro, son una serie de datos que permiten poder hacer acciones concretas, ¿no?, dentro de la ciudad, considerando que, bueno, que también, como vos bien decías, el problema de la salud mental, ahora tal vez no tanto, pero ojalá, o se me ocurre, no sé, también depende por los grupos que uno se comunica, ¿no? Pero el tema de salud mental era como algo muy tabú, ¿no? Asociado a la locura, y me parece que el tema de la salud mental está presente, qué sé yo, hay situaciones en el trabajo de destrato, de maltrato, situaciones de acoso, etcétera, que provocan, ¿no es cierto?, una situación realmente dramática que lleva a estados de ansiedad, a estados de depresión. Es muy complejo, ¿no?, el tema, y súper interesante. Sí, totalmente. Y creo que lo explicaste claramente, es esto, ¿no? Poder asesorar y brindar herramientas a los efectores directos para que, de nuevo, puedan llevar adelante sus acciones de la manera más eficiente posible y de la manera más integrada, sin pisar una área a la otra, sin solaparnos, ¿no? Y esos vicios que son tan típicos de la administración pública y del entramado social, diría yo, ¿no? Entonces, está claramente explicado eso. Y sí, afortunadamente en los últimos años ha habido un tiraje muy grande de entender que la salud mental es parte de la salud y que no se necesita tener un trastorno por el estilo para pensar en la salud mental, y que no es una cuestión, una competencia de solamente profesionales, que cuando hablamos de salud mental hablamos de esto, de bienestar, del cuidado, y que puede ser un factor de protección
claramente definido. Entonces nosotros tratamos de salirnos mucho de esta tecnología, ¿no? Trastornos mentales o inclusive adicciones, porque nuestro objetivo básicamente es esto, mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes. Y cuando lo ponemos en esos términos, ya todo el mundo, o casi todo el mundo, se siente parte, siente que puede hacer algo en eso. Hasta se siente con el compromiso de decir, si algo puedo aportar para mejorar desde algún punto las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes. A diferencia que cuando hablamos de prevención de adicciones o prevención del suicidio, de la salud mental, en donde dicen, no, esto debe ser cosa para personas realmente muy avesadas. Mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, cualquiera puede participar y hacer algo en relación, porque todos los adultos somos parte del contexto donde ellos se desenvuelven. Entonces, es nuestra responsabilidad hacerlo desde el lugar que cada uno le corresponda. Lógicamente, habrá mayores responsables que otros, eso es lógico. Sí, bueno, muy interesante todo lo tuyo, Matías, realmente, y esto que meter esta cuña dentro de la gestión de un gobierno municipal, que me parece que debe ser una de las gestiones más maravillosas que existen dentro de los ejecutivos, porque estás en contacto, ¿no es cierto?, siempre con la gente. Y nada, Catamarca debe tener muchos problemas realmente, seguramente muchos problemas, porque bueno, hay faltas de oportunidades, una sociedad pequeña, conservadora. Yo siempre admiro a los grupos religiosos, ¿no?, que tienen una cosa de comunidad, y a veces digo, me hago responsable de lo que digo, porque también emito mi opinión, mi editorial en el programa, que tienen como una cosa de anestesia, que realmente se protegen, y una coraza, ¿no?, que salen en el mundo, pero muchos chicos no tienen esa posibilidad y no pueden hacerlo, y creo que el Estado debe estar presente, y sobre todo después de esta pandemia, que lo digo como profesor universitario que está en el campo, que ve realmente la realidad en la universidad. Los jóvenes están mal, Matías, no está bien la situación. O sea, se habló en la pandemia de los viejos y de los niños. Yo digo viejos con mucho respeto porque me parece una palabra muy linda y por su experiencia, pero los jóvenes están abandonados realmente en esta situación, y me parece que el Estado municipal se ponga a trabajar en esto. Yo realmente los felicito y motivo a la gente que está escuchando en este momento, al licenciado Matías García Terán, a que se acerque a la oficina de la Dirección de Desarrollo Humano y pierdan el miedo. La salud mental no significa que la gente está loca, sino que todos estamos atravesados por problemas, ¿no es cierto?, mentales que nos suceden. El estrés, la vida, la situación económica, los problemas que existen nos llevan realmente a veces a algunas situaciones de desequilibrios, pero que podría decirse son normales. No sé, vos sos psicólogo, me parece, sería normal que sucedan estas cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Si el criterio de normalidad es lo que le pasa a la mayoría. Es normal. Sí. La gran mayoría en algún momento hemos sufrido de ansiedad, hemos sentido tristeza pronunciada, hemos sentido mucha desesperanza, mucho desasosiego. Entonces, que sí, seguramente que es normal. Y sí, también es cierto de que hay personas que cuando sienten ese tipo de experiencias tan desagradables, pueden atentar contra su vida o pueden llevar a tomar decisiones que pueden ser un perjuicio ya no solo en el corto, sino en el mediano y largo plazo, y ahí necesitarán otro tipo de acompañamiento y ayuda. El tema es como decís vos, tenemos que ser partícipes, porque esto es algo que realmente es responsabilidad de todos, ¿no? Hay un precepto que tiene Plenitud, que es igualar la fuerza del problema con la fuerza de la solución. Entonces, si el problema de la salud mental, del consumo de sustancias, es multicausal, está atravesado inclusive hasta por intereses económicos enormes, ¿no? Y que hasta ni siquiera nuestra imaginación nos permite vislumbrar. No esperemos que todo eso se resuelva con un grupo de 2 o 3 psicólogos dando charlitas por algún lado, porque no es igualar el problema con la solución. Entonces, la única manera de hacer frente a algo tan complejo y tan grande es entre todos, entre todas,
y ya no es solo un mero deseo, es sumate porque tengo un diagnóstico, porque puedo decirte que funciona como factor de protección, que funciona como factor de riesgo, podemos pensar juntos en acciones concretas, están los recursos del municipio para hacerlo, es simplemente darle forma, darle sentido y lo implementemos en tu barrio, en tu escuela, en tu comunidad más cercana. Esa es la intención. Bueno, ojalá esto funcione muy bien, seguramente va a andar muy bien. Felicitamos al intendente también de la ciudad de Catamarca, Gustavo Sadi, que bueno, él tiene la decisión política de hacerlo, si no, ustedes, está muy bueno porque ustedes pueden laburar, ¿no es cierto?, en función de la decisión que se toma. Así que bueno, te auguramos mucho éxito, Matías, a vos y a tu equipo, y seguramente en los próximos meses volveremos a contactarnos para saber cómo van con este trabajo, que no es un tema menor, ¿sí? Por supuesto, yo voy a estar a disposición, uno, porque me encanta hablar sobre estas cosas y que podamos tener el espacio, y además porque es parte del modelo que esto sea conocido. Así que adelante, como quieras. Muy bien, muchas gracias, Matías. Estuvo con nosotros el licenciado en Psicología Matías García Terán, director de Desarrollo Humano del municipio de la ciudad de Catamarca. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. ¿Cuál es la relación entre los problemas habitacionales de las ciudades y su sistema de producción de alimentos? Esa es la cuestión. En la siguiente charla de TEDx Río de la Plata van a escuchar al arquitecto Francisco Liernur. Él nos cuenta su perspectiva sobre el problema y algunas posibles soluciones. Te cuento que Francisco Liernur es arquitecto e investigador principal del CONICET y profesor en las universidades Torcuato Di Tella y Católica de Chile. ¿Lo escuchamos? Las ciudades son un invento maravilloso. Son una suerte de supercondensadores de energía y de recursos que han venido potenciando las capacidades humanas a lo largo de los siglos. Pero suele olvidarse que en el origen de las ciudades está la agricultura. Desde su nacimiento fueron posibles porque la producción de alimentos creció de manera tal que permitió que una parte de la población dejara de trabajar en los campos y pudiera empezar a dedicarse a otras actividades que son las que han ido constituyendo la civilización. Entre las ciudades y el campo existe desde hace miles de años, funciona un ciclo que enriquece mutuamente uno y otro lado. Y que cuando es virtuoso redunda en beneficios para todos, pero que cuando pierde armonía, genera problemas también para todos. Desde esta perspectiva, como historiador de la arquitectura y la ciudad, me gustaría compartir con ustedes mi punto de vista acerca de uno de esos problemas, el de los asentamientos precarios. Me parece que es oportuno repensarlo, porque a pesar de que desde hace al menos un siglo, expertos, instituciones internacionales, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones populares, intelectuales, partidos políticos y tantos otros, vienen haciendo propuestas sobre el tema y accionando sobre el tema. De todas maneras, el hecho es que la población de estos sectores precarios de las ciudades no ha dejado de crecer. A mi juicio, lo que ocurre es que hemos estado mirando el árbol sin ver el bosque. Es decir, que focalizamos nuestra atención en los asentamientos mismos sin advertir que estos forman parte, junto con el desarrollo urbano, con la producción de alimentos y por lo tanto con el conjunto del territorio, de un ciclo que los unifica. Para entender este ciclo, quizás conviene pensar que en un polo está el mundo rural, en el otro está el mundo urbano, y que los asentamientos precarios son
una de las expresiones de las tensiones entre ambos polos. Cuando se mejoran las tecnologías en el polo rural, el requerimiento de mano de obra allí disminuye y por lo tanto parte de la población es expulsada hacia las ciudades. Si las ciudades pueden ofrecerles empleos estables, esos migrantes van a integrarse a sus estructuras de funcionamiento, lo que incluye el acceso a la vivienda. Y finalmente terminarán constituyéndose en residentes permanentes. El problema es que si las ciudades no están en condiciones de ofrecer esos empleos estables, los migrantes se transformarán de todas maneras en residentes permanentes, porque encontrarán en ellas recursos, aunque sean elementales, ínfimos, para su subsistencia, a lo que se agrega los beneficios de la vida urbana. Claro, el costo es que al no estar integrados al sistema, se verán obligados a habitar en condiciones precarias, insuficientes, marginales. Ahora bien, de una manera u otra, las ciudades habrán aumentado su población y el crecimiento de esta población exigirá al polo rural nuevos avances en la tecnología para producir alimentos y por lo tanto el ciclo se va a reiniciar con nueva potencia. La aceleración del ciclo en los últimos 50 años explica que ya no se trata de urbanizaciones, se trata de mega urbanizaciones. Es decir, gigantescos aglomerados que se estima que en 10 años probablemente van a llegar a duplicarse. Y la mayoría localizados en países que atraviesan ya severísimas crisis de habitación y por lo tanto con gran población en habitación precaria. Ahora, para alimentar a este crecimiento de la población urbana, como insisto, que se ha multiplicado en las últimas décadas, también en las últimas décadas se ha desarrollado un sistema de producción de alimentos industrializado que a primera vista parece una solución, pero que en realidad constituye un factor de aceleración del ciclo, que se agrega a ya existentes, ancestrales procesos de desertificación que empuja campesinos hacia las ciudades para acentuar, para profundizar este éxodo. De este proceso da cuenta el hecho de que se lo puede entender si se piensa que una hectárea producida, cultivada, con métodos avanzados de esta industria de la alimentación, genera 1000 veces más valor que esa misma hectárea cultivada con métodos antiguos. El problema es que la mayor parte de los países de África, América Latina, con mucho campesinado, esos campesinos siguen cultivando a la manera antigua. Se puede ver este proceso en el caso de México. Después de la firma del Tratado de Libre Comercio, en México, el maíz, que hasta entonces era cultivado de manera antigua y comunitaria, fue reemplazado por una avalancha de grano barato proveniente de Estados Unidos. Consecuencia, miles de campesinos quedaron sin sus fuentes de trabajo. No se necesita ser demasiado sutil para advertir que hay una relación entre eso y el hecho que diariamente miles de migrantes intenten atravesar la frontera hacia los Estados Unidos. Muchos de ellos probablemente encontrarán ahí empleos, tratándose de un país rico como es Estados Unidos, incluso accederán a algún tipo de vivienda por más modesta que sea, pero eso es impensable en los países pobres o en países que ya tienen estos problemas en Asia, África y América Latina y que no están en condiciones de ofrecer esos empleos precarios. Lo paradójico es que en ese crecimiento de las ciudades, estos nuevos migrantes, finalmente terminan transformándose en nuevos consumidores de la agricultura industrializada global. Se insiste en
proponer como solución enésimos planes de vivienda o últimamente, en los últimos años, la presunta alternativa de otorgar títulos de propiedad de los terrenos o de las construcciones o urbanizar los asentamientos precarios. Pero en realidad, de nuevo, esto que parece una solución, no es una solución porque potencia más aún el ciclo y en realidad obliga para eso también a potenciar la agricultura industrializada, la alimentación mediante la agricultura industrializada, con los desastres ecológicos, ambientales, demográficos, biológicos que estamos viviendo en la actualidad, que ese tipo de procesos trae aparejados. Por eso, creo que es un error considerar a los asentamientos precarios como un problema. No lo son en sí mismos. En realidad son síntomas, son expresiones de un desequilibrio en el ciclo, de una de estas condiciones, como decía al principio, desequilibradas del ciclo, cuya solución, por lo tanto, requiere aproximarse, encarar el tema del territorio en su totalidad. Hace unos años tuve la suerte de ser invitado a un evento en la ciudad de Chengdu, en China. Para mi sorpresa, el micro que nos vino a buscar al hotel, en vez de llevarnos hacia el centro, nos dejó en una plantación de zapallos. Y en medio de esa plantación de zapallos me encontré con un edificio súper recién inaugurado, de un centro súper sofisticado de artes. En esa situación, no que no lo haya pensado antes, pero comprobé que existían maneras concretas, acciones concretas para establecer nuevas relaciones entre el campo y la ciudad. Y este tipo de acciones, fui comprobando con el tiempo, no son solamente, no se reducen a ese ejemplo. Hay muchas otras. Si uno observa actualmente, por ejemplo, todos los esfuerzos que hay y muy avanzados en llevar adelante métodos agrarios de recuperación, ¿no? La llamada agricultura regenerativa, que es un tipo de agricultura que genera más empleo, trata mejor a la tierra, tiene muy buenos rendimientos y además también aplica nuevas tecnologías. La agricultura urbana y la agricultura periurbana, el uso de sistemas de información para recobrar sistemas de producción agrícola, de cultivos agrícolas o de producción ganadera antiguos, muy diversificados. El teletrabajo, la posibilidad de realizar actividades a distancia mediante estos medios, la localización de las sedes de las tecnológicas estadounidenses, no en las grandes ciudades precisamente, sino en pequeños pueblos y ciudades. Basta mirar el sistema de equilibrio territorial en Alemania. Y volviendo a China, las numerosas nuevas universidades que se construyen ahí en medio de aldeas rurales. De manera que yo creo que, de ser correcta mi hipótesis, el déficit de vivienda urbana podría con el tiempo, paulatinamente, dejar de constituir una gran preocupación, una de las preocupaciones principales. ¿Por qué? Porque los potenciales habitantes de los asentamientos e incluso muchos de los actuales pobladores tendrían la alternativa de encontrar nuevas formas de subsistencia, nuevas formas de progreso, integrados con otros sectores de la sociedad en un territorio equilibrado. No es una utopía. Se requiere abordar el tema del territorio en su conjunto, y animarse a trabajar en esa dirección, a hacer acciones en esa dirección. De manera, yo estoy convencido de que recobrar la armonía del ciclo de campo y ciudad que ha venido existiendo a lo largo de milenios es posible y solo depende de nosotros.
Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com y a escuchar otros podcasts. ¿Qué tal esta mañana de sábado, de este fin de semana largo? Bueno, ya estamos en la parte final del programa, como siempre haciendo algunos comentarios para cerrar el programa de hoy, de este sábado. En un fin de semana especial, porque ayer recordamos al general Martín Miguel de Güemes, el lunes recordaremos al general Manuel Belgrano, y este domingo es el Día del Padre, así que enviamos un saludo muy especial a todos los padres que nos escuchan y bueno, aquellos que tienen la fortuna de contar todavía con ellos, bueno, de disfrutarlos, abrazarlos y bueno, darle todo el amor que se merecen realmente nuestros padres. Interesante el programa de hoy. Arranco con lo último, la charla del arquitecto Liernur. Realmente es un profesional muy interesante que ha escrito muchos libros de arquitectura. Como dije en la presentación, es arquitecto e investigador principal del CONICET y profesor de las universidades Torcuato Di Tella y Católica de Chile. El año pasado recibió el doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Litoral. Este arquitecto se formó en Historia del Arte e Historia de la Arquitectura en Italia y Alemania y dictó clases en instituciones de América, Europa y Asia. Domina en distintos niveles 7 idiomas, entre ellos chino y latín. Trabajó con Clorindo Testa, publicó 11 libros y dio más de 100 conferencias. Bueno, una persona realmente con un gran reconocimiento que nos contó en esta charla TEDx del Río de la Plata, muy interesante, la relación, ¿no?, entre los problemas habitacionales de las ciudades y su sistema de producción de alimentos. Los otros días un estudiante me decía, lo único que puede salvar a la ciudad es el campo, ¿no? Bueno, un poco en correspondencia con lo que dice Liernur. Claro, el avance de la urbanización, ni siquiera la ciudad, la urbanización es constante, es muy fuerte, es muy realmente muy avasallante en el territorio y bueno, lo vemos aquí en Catamarca, ¿no?, en el Valle Central, cómo Fray Mamerto Esquiú está creciendo desenfrenadamente y bueno, veremos qué es lo que pasa con este plan urbano que han hecho, que ya lo han presentado y que bueno, seguramente vamos a tener alguna autoridad de ese municipio para que nos cuente los lineamientos del plan. Esperemos que el plan sirva para conservar la imagen de las chacras, ¿no?, que tenemos y para incentivar esta cuestión productiva que beneficia a este gran aglomerado urbano en el que vivimos, ya que necesitamos alimentos con una menor incidencia en la huella de carbono y la huella hídrica. Bueno, también en un minuto les quiero decir que me pareció súper interesante todo lo que dijo el licenciado de Psicología Matías García Terán, director de Desarrollo Humano de la Municipalidad de la ciudad de Catamarca. El tema de la salud mental, ¿no?, un tema tabú y cómo en los jóvenes la pandemia caló hondo y bueno, están atravesando una serie de problemas, volver a insertarse a esta presencialidad cuando le dijeron que bueno, que la virtualidad era una alternativa o esta cuestión hídrica, han comenzado a hacer otras actividades y de golpe esto se ha cortado. Creo que ha incidido mucho realmente en la salud mental de los jóvenes, no tan solo en las personas grandes, los adultos mayores y los niños, sino también en los jóvenes, ¿no? Creo que no prestamos atención a este aspecto, ¿no? Creo que lo que plantea Matías con este método de Planet Youth, motivados por la vida, es recuperar, ¿no es cierto?, a los jóvenes que encuentran como única salida, ¿no es cierto?, ante la incertidumbre que plantea el mundo,
la adicción. Y realmente este es un tema en donde nos tenemos que involucrar todos como sociedad, ¿no? Evidentemente, fortaleciendo los lazos familiares y las amistades genuinas, más allá de la predisposición genética, ambiental, que también puede haber, como hablábamos con Matías, el tema es esta cuestión de este espíritu de comunidad, ¿no? Y que la gestión municipal se encargue de este tema, que aborde el tema de los suicidios, las adicciones, la salud mental. Creo que es sumamente interesante para nuestra ciudad. Creo que es un tema que debe ser abordado. Y bueno, como ellos dicen, en este trabajo de encuestas, de tomar contacto con las escuelas, con los barrios, para saber hacer un diagnóstico de la situación, plantear un plan de acción y este trabajo transversal, ¿no? Entre todas las áreas del municipio, no tan solo con los psicólogos y los acompañantes terapéuticos, sino precisamente llevando solución, todos en conjunto, ¿no es cierto?, en el gabinete, en la gestión. Y veremos qué pasa, ¿no?, en los próximos años, en los próximos meses, cómo esto está resultando. Creo que es un acierto y ojalá que tengan mucha suerte realmente con este tema. Y bueno, si querés más información, llegate a la Secretaría, a la Dirección de Desarrollo Humano, que ellos seguramente te van a informar sobre esta metodología de trabajo, ¿no?, motivados por la vida. Bueno, termina el programa de hoy. Ya estamos finalizando junio, estamos viendo si la próxima semana podemos tener alguna entrevista especial, porque se viene el Día del Diseñador Industrial, que es una fecha que por ahí no la tenemos muy en cuenta, pero que es fundamental, porque el diseño también es una posibilidad, ¿no es cierto?, de ir construyendo nuestra vida con una mejor calidad de vida, ¿no? Y seguramente vamos a tener alguna entrevista que nos permita recordar esta fecha tan importante. Bueno, espero que disfrutes lo que queda de este fin de semana largo y nos encontraremos seguramente la próxima semana aquí en Radio LSQ. Si llegaste tarde a este programa, ya sabes que podés escuchar inmediatamente, ahora termina este episodio, podés escuchar la repetición. Te deseo lo mejor y que tengas un hermoso fin de semana. Chao, hasta el próximo sábado. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Nos vamos. Si llegaste tarde a este programa, lo encontrás ahora en mi canal de YouTube. Te invitamos a navegar por el sitio web avozciudad.com. Ahí podés escuchar los podcasts que te interesen y dejarnos algún comentario. También estamos en las redes sociales, en Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuc en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Radio LSQ. Chau. A Voz Ciudad.